Shalom, Javerim. Les habla Rab Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más, la semana del 5 de marzo del 2023, que corresponde al día 12 del mes de Adar. Estamos ya a un par de días de nuestra preciosa festividad de Purim y que curiosamente está conectada de alguna forma con la parashá de esta semana. La parashá de esta semana es la parashá Ki Tisa, es la número 21 y se encuentra en el capítulo 30, verso 11 al capítulo 34 verso 35 del Sefer Shemot. Todavía estamos en el Sefer Shemot. Y vamos a leer, dice, Vaidaber Adonai al Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés diciendo, Ki tisa et rosh benei Israel, li pekudeihem, cuando tomes el censo de los hijos de Israel para contabilizarlo, bednatnu ish kofer nafsho, cada uno dará por el rescate de su alma, la Hashem, para el Eterno, bivkod otam, y así los contaréis, Velo Iye Bajem Negev, para que no haya en medio de ellos mortandad. Dice Bifkod Otam cuando los cuentes. Ze, dice Ze, y Tenu Kol, a ver, toda persona que sea contabilizada, en realidad aquí dice todo el que esté de pie, pero es toda la persona que sea contabilizada dará, dice, Mahatsi a shekel, un medio shekel, ¿cierto? Dice be shekel a koidesh, el shekel de el Beit HaMikdash. Aquí koidesh significa Beit HaMikdash, en este contexto es el Mishkan, es decir, va a dar media shekel de plata según el ciclo, ¿cierto? Del santuario. Bueno, dije que cuando tomes, dice Kitiza et rosh, cuando levantes la cabeza, pero en realidad se traduce como cuando, cuando hagas una contabilidad, cuando censes a los hijos de Israel, vas a dar, ¿cierto?, medio shekel, conforme al shekel del santuario. El shekel es de 20 geras, dice, la mitad de un shekel será la ofrenda al Eterno. Viene en la primera alía el medio shekel, están las instrucciones para la fuente de bronce y el aceite de la Santa Unción. Y esta primera alía va del 30:11 al 31:17. Está también aquí el Ketoret, está las instrucciones para Betzalel y Aholiab, y hay un recordatorio del Shabbat también. La segunda alía, que va del 31:18 al 33:11, esta es muy extensa. Está el tema del becerro de oro. Aquí está el tema del becerro de oro, ¿cierto? Están las lujot, las tablas y la ira de Hashem contra el pueblo. Está también la renovación del pacto y el Mishkan, que es movido fuera del campamento. En la tercera aliá, es una aliá muy importante, está en el 33:12 al 16, porque aquí está la intercesión de Moshe Rabenu delante del Eterno. Moshe rompió las dos primeras tablas y ahora está pidiendo, ¿cierto?, que el Eterno sea misericordioso con Am Israel. La cuarta aliá del 33:17 al 23, la tefilá de Moshe para poder ver la gloria de Hashem, ¿ya? La quinta aliá del 34, capítulo 34, del verso 1 al verso 9, está la renovación del pacto, Baruch Hashem, ¿cierto? Y Moshe sube por segunda vez al Har Sinai. Esa es la quinta aliá. La sexta está renovación de los mandamientos y se le agregan más mandamientos que no estaban en las primeras tablas. Esto está en el 34:10 al 26. Y por último, la séptima aliá del 34:27 al 35, Moshe desciende del Har Sinai y su cara resplandece. Pero me quiero detener yo un poquito en quiero centrar un breve comentario, un breve alcance sobre el tema de la purificación. De la purificación. Y la abodá y los servicios en el Santo Templo están como una mitzvah en realidad, la mitzvah 29. Y el pasaje que se toma
Está en el capítulo 30, está en el capítulo 30, en el verso 17, dice, habló más el Eterno Moshe diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Aarón y sus hijos, ¿cierto? Los Kohanim, sus manos y sus pies. En el 20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Ojo con esto, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Vuelve a decir lo mismo. Y termina diciendo, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por todas las generaciones. Entonces quiero hablar un poquito de esto, de las purificaciones, para allá Kitizar, para allá 21. Lo claro que nos queda a nosotros es que antes de la abodá, ¿cierto? Antes del servicio, abodá se le llama, ¿cierto?, al servicio religioso en el Mishkan primero, en el tabernáculo y después en el templo, había todo un proceso de santificación. Y esto, ¿cierto?, puede contestar una inquietud que yo tengo hace mucho tiempo respecto de esta diferencia que hay entre el servicio al Eterno en el primer pacto y el servicio al Eterno en el pacto renovado. El pasuk que nosotros hemos leído, ¿cierto?, en el verso 21, y ellos lavarán sus manos y sus pies para que no mueran, ese pasuk es muy importante porque este es el pasuk base, es el versículo. Pasuk significa versículo base para el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, perdón, para elaborar toda la enseñanza respecto de la tefila, en Hirjot Tefilá del Rambam. Los sacrificios son, ¿cierto?, actualmente reemplazados por tefilot, ¿cierto?, porque todos sabemos que no tenemos casa santa, no tenemos Beit HaMikdash, y, y por eso oramos 3 veces al día, ¿cierto?, en recuerdo a esos 3 sacrificios perpetuos, sacrificio, ¿cierto?, el Korban Tamid, sacrificio eterno o perpetuo, uno en la mañana, uno al mediodía y uno en la tarde. El Rambam, en su Hilhot Tefilá, en las leyes de la oración, él lo que declara es que, ¿cierto?, es que hay que lavar las manos y los pies antes de la tefilá. De lo contrario, dice él que la tefilá no cuenta como una abodá. Y se basa en que la escritura nos enseña que en la mañana, ¿cierto?, eh, los Kohanim se lavaban las manos y se lavaban los pies, ¿cierto?, para entrar al Mishkan y después, ¿cierto?, posteriormente al Beit HaMikdash. Y esta, en el Hilhot Tefilá, es la mitzvah 29 para un Kohen, ¿cierto?, antes de entrar a oficiar. Ahora, hay aquí una controversia, ¿ya? Esto es lo que dice el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Otra opinión, dada por un importante codificador de la ley judía, por el Alter Rebbe, dice que la persona, ¿cierto?, en la mañana necesita lavar solo sus manos. Y él no dice nada, ¿cierto?, sobre sus pies. Él escribió, ¿cierto?, las leyes sobre Netilat Yadayim, que es la verajá, ¿cierto?, o el ritual que nosotros hacemos cuando nos lavamos las manos. Y la explicación es que existen 2 niveles de separación para con el Eterno. Uno es la pureza, que se llama Tahara, no con J, sino con una H aspirada, Tahara. Y cuando uno pierde esa pureza, ¿cierto?, está contaminado o impuro, eso se quita con un mikve. Esto era muy normal en el quehacer diario para los levitas y para los kohanim, ¿okay? Y debido a eso es que ellos tenían mandamiento de comer su trumá, su ofrenda, ¿cierto?, en estado de pureza, y eso lo hacían después de un mikve. Mikve es un baño ritual, o una especie de bautismo, para que nos entendamos, ¿cierto? Y eso, ¿cuándo se hacía? Todos los días a la puesta de sol.
Y ese es uno, ¿cierto? Ese es un grado de separación, la pureza. Y el otro es la Kedushá, es decir, la santidad. Uno es la Tahara y otro es la Kedushá. Y en el caso de la Kedushá, solo lavamos nuestras manos. Solo lavamos nuestras manos. Ahora, ¿qué es importante hacer notar acá? La impureza es la que puede matar al hombre cuando se acerca en este estado al santo bendito. En cambio, la santidad no la procuramos nosotros, la santidad viene del Eterno. Entonces, esto es importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque hay leyes que todavía rigen, ¿cierto? Sobre todo para nosotros, judíos mesiánicos, respecto de purificaciones y que no tienen que ver con la santidad. A veces la gente confunde esto. No tiene que ver con la santidad. La santidad es provista por el Eterno. Porque santidad en realidad significa separación. Y quien a nosotros nos separa es el Eterno. Quien separó a Am Israel de las demás naciones fue el Eterno. Y en función de su misericordia, no en función de los actos de nuestros padres. En cambio, la impureza es otra cosa. La impureza yo puedo contraerla, ¿cierto? O por tocar a un muerto, o, ¿cierto? Por tocar a un metzorá, a un leproso, o la mujer puede contraer, ¿cierto? Esta impureza cuando entra en su periodo menstrual. Entonces son cosas distintas, son cosas distintas. No obstante, el verso 20 dice claramente, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y con esto yo compruebo la respuesta que di a una pregunta que se hizo el sábado en la mañana, ¿ya? Que no solamente la muerte tenía que ver con el tema de las campanillas del Kohen Gadol, o solamente en el contexto cierto de Yom Kippur, sino que esto podía ser un tema diario. Eh, Nos enseñan entonces nuestros sabios de bendita memoria que el mikve, ¿cierto? Lo que hace es remover toda impureza. Por eso, como yo acabo de decir, eh, los levitas que se contaminaban, ¿cierto? Se impurificaban, se hacían un mikve, un baño ritual, y en la tarde, ¿cierto? Estaban en condiciones de comer su truma. Eh, y como ejemplo, todo Am Israel, todo el pueblo de Israel, ¿cierto? 3 días antes de recibir la Torá, el Eterno les pidió que se purificaran, ¿cierto? Hicieran estos baños rituales, que, que ningún hombre tocara a mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque iban a recibir la ley. De hecho, en el Brit Hadashah, el propio Rav Shaul, ¿cierto? Pablo, nos dice que no se niegue el varón a su mujer, ¿cierto? A no ser, dice, que sea por causa de buscar el rostro del Señor. Dice que sea de mutuo acuerdo y que sea para buscar al Señor, pero una vez que, ¿cierto?, termine ese periodo, vuélvanse a juntar para no dar ocasión, ¿cierto?, ocasión a, al Satán que nos tienta, en realidad. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Eh, ¿En qué pie estamos nosotros? Nosotros los que ahora, sin un Beit HaMikdash, sin una casa santa, nosotros creemos en Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Que su mérito nos alcance. ¿En qué pie estamos? ¿Dónde entramos en esto? ¿Tenemos algo que ver con esto que se hacía en la antigüedad o no? Miren, eh, el Rambam establece que se deben lavar las manos, ¿cierto? Y en otra parte, él mismo dice que se debe lavar la mano, la cara y los pies, a pesar de que el Cohen solamente lavaba sus manos y sus pies. Y la explicación que dan los rabinos es que la cara representa cualidades internas y profundas. La cara está relacionada con los atributos internos. ¿Ya? Cuando el Eterno dice, y pondré mi rostro sobre esta persona, es que la esencia misma de Hashem, lo más interno de él, ¿cierto? Va a ser provocado a ira o a rabia o a rechazo cuando un hombre incurre en alguna de estas prácticas que el Eterno, ¿cierto?, condena. Entonces, la cara muestra
En la cara, ¿cierto?, se representan los pensamientos, los estados de ánimo, las emociones, la espiritualidad. No así en las manos, y en los pies tampoco, pero en la cara sí. El Cohen, el sacerdote, ¿cierto?, necesitaba lavar su cara, ¿cierto? No necesitaba lavar su cara. ¿Por qué el Cohen no necesitaba lavar su cara? Bueno, porque él ya estaba dedicado 100% al servicio del Eterno. Es decir, él trabajaba bajo lo que se llamaba el rostro de Hashem, bajo la mirada del Eterno, frente al rostro de nuestro Dios alto y sublime. Como ese trabajo era continuo, porque los levitas en esa época, ¿cierto?, ellos estaban en el Beit HaMikdash y no salían de ahí, o en el Mishkan y no salían de ahí, su trabajo era continuo, entonces se consideraba de que el Cohen no necesitaba lavar su cara. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Debiéramos nosotros lavar nuestras caras, aparte de nuestras manos? Bueno, fíjense que en 2 días más vamos a celebrar Purim. Y una de las características que tiene Purim, ¿cierto?, es una salvación extraordinaria de parte del Eterno a nuestros padres, a nuestro pueblo, en época en la que Él dice, ahí mismo en el texto, ¿cierto?, que Él ha ocultado su rostro de nosotros. Nosotros hoy día no podemos decir que trabajamos o hacemos una abodá, ¿cierto?, frente al rostro de Hashem, porque no es así. Nosotros estamos, nosotros estamos en el exilio. Y Hashem dijo que cuando el pueblo fuera enviado al exilio por causa de los pecados de nuestros padres, Él dice, yo ocultaré mi rostro de vosotros por vuestros desvíos. Entonces, debemos concluir que, claro, en esta época, ¿cierto?, en la época en la que nos encontramos ahora, debiéramos, ¿cierto?, siguiendo la recomendación de nuestros sabios de bendita memoria, lavar nuestras manos para entrar, ¿cierto?, a la presencia del Señor. No lavar nuestros pies porque en realidad nosotros no estamos pisando la tierra santa que constituía, ¿cierto?, el lugar donde estaba el santo bendito, pero sí nuestro rostro. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos trabajando, ¿cierto?, 100% una abodá directa con el Eterno, o en otras palabras, no estamos haciendo nuestra abodá, nuestro servicio frente al rostro del Eterno. ¿Se fijan ustedes? ¿Qué es lo que dice el Brit Hadashah? Fíjate que el Brit Hadashah, ¿cierto?, apoya esta idea. En Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 12, Rav Shaul dice, ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora yo veo en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y esto podría responder a una larga inquietud que yo tengo, que es, bueno, ¿cuál de los dos ministerios es mejor? ¿El ministerio del primer pacto o el ministerio del segundo pacto? Bueno, sin duda, ¿cierto? A lo largo de todo el Brit Hadashah nosotros entendemos que el segundo pacto o la renovación del pacto es mucho mejor. El libro de Hebreos dice que se hizo una renovación del pacto con un mejoramiento, ¿cierto?, visible, ¿cierto?, de las promesas. Esta renovación del pacto está hecho sobre mejores promesas que el primero. Pero ¿y entonces por qué cuando no guardamos las leyes de pureza, por qué no morimos? Y es porque el rostro de Hashem está oculto de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el exilio. Pero, y aquí está la buena noticia para nosotros, según lo que dice Primera de Corintios, se acerca, y yo creo que está cada día más cerca, ¿cierto?, el día en que podamos ya no ver por un espejo y no ver oscuramente, sino que ver cara a cara el rostro de nuestro Dios. Que estas palabras puedan servir de aliciente, de aliento y de hacernos pensar cómo estamos, ¿cierto?,
como para salir al encuentro del Señor. La Escritura nos dice que cuando se levantaba la columna y Moshe entraba en el tabernáculo, todo el pueblo salía y esperaba a la puerta de su tienda, porque sabía el pueblo que algo iba a pasar. Y por eso el libro de Hebreos dice, nos exhorta a salgan al encuentro del Señor, salgan al encuentro del Señor. Siento en mi corazón que ese día está muy cercano, muy, muy cercano, en que todo este estado de cosas va a pasar y por fin vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Somos bienaventurados porque nosotros no vimos, pero creímos. Pero entonces dice, le veremos cara a cara. Que el Eterno nos bendiga y que nos dé una excelente semana. Shavuot Tov.